para tener otra sección más de su programa Médico en su Casa. El día de hoy vamos a hablar de la interpretación de un examen que por X o Y razón muchas personas voluntariamente se lo hacen o se los indica algún médico que lo está tratando. Hablaremos sobre lo que es el examen de orina. A veces hay muchas personas que se autorrecetan los exámenes, tanto en niños como en adultos, en especial que es el de orina, y que en ocasiones pues solo se hacen el examen y no van donde el médico, ya que el examen tiene mucha información importante para nosotros los médicos. Entonces hoy hablaremos de eso. Esperamos que se queden con nosotros durante lo que dura el programa, para que conozca un poco más el porqué y la razón y cuál es la interpretación que nosotros los médicos damos de un examen de orina. Nos brinda mucha información. A veces las personas solo se lo hacen pensando en una infección, pero no. Aparte de eso, el examen nos da mucho más información de otras enfermedades que quizá usted tenga o pueda tener en sus riñones. Entonces es importante que nos vea o nos escuche, si está a través de la radio, para que comprenda la importancia que tiene este examen de orina. Vamos a poner la primera imagen ahí en su pantalla para ir avanzando con el tema. El día de hoy el tema es interpretación del examen de orina. Si usted se ha hecho un examen de orina o se quiere hacer un examen de orina o ya anteriormente se lo han indicado y no entendió la interpretación que le dio su médico, pues ponga atención, porque de eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a continuar con la segunda imagen para hablar del tema interpretación del examen de la orina. De forma general, para tener un conocimiento, diremos qué es la orina. Muchos escuchamos de diferentes cosas relacionadas con la medicina, pero la orina es un filtrado del plasma. El plasma es un componente líquido de la sangre. Entonces la orina es un filtrado del plasma o de la sangre, para que usted nos entienda, y a través de la cual el riñón excreta desechos tóxicos generados por el metabolismo celular. Esa es la orina, es un filtrado del plasma, o sea, un filtrado de la sangre. Entonces el riñón funciona como un filtro. El riñón depura a través de la orina los desechos tóxicos que genera el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces el riñón es un órgano bien importante, tenemos dos, como todos sabemos, y a través de la orina el riñón filtra todos los desechos tóxicos que genera el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces es importante eso para que usted lo tenga en cuenta. Todo lo que hay en nuestro cuerpo tiene una función. En esta ocasión, por el tema, la orina es un filtrado del plasma, o sea, de la sangre a través del riñón. Eso es la orina, para que sepamos qué es cuando hablemos de orina. La orina es un filtrado de la sangre que la produce el riñón para excretar desechos tóxicos. Pongamos la siguiente. Estamos hablando a forma de introducción qué es la orina. Ahora algunos componentes de la orina. La orina tiene diferentes componentes y el 96% es agua. El 96% de los componentes de la orina es agua, pero tiene otros componentes como el cloruro de sodio, el potasio, ácido sulfúrico, fosfórico, tiene amoníaco, magnesio, calcio, hierro y otras sustancias. También la orina tiene dentro de sus componentes urea, creatinina, ácido úrico y cuerpos cetónicos. Todos estos son componentes que tiene la orina, unos inorgánicos y otros orgánicos. Entonces, importante es que sepa que la mayor parte de la orina está compuesta por agua y luego por otros componentes que ya mencionamos ahí. Y
Importante saber que se eliminan aproximadamente 1.4 litros de orina al día. Se imagina la cantidad de plasma que filtra los riñones, que en el día expelemos 1.4 litros de orina, es lo normal. El volumen urinario normal va de 1 a 2 mililitros por cada hora, eso es lo que más o menos se produce, y el volumen urinario disminuido es de 0.5 a 1 mililitro por cada hora. Y hablamos de anuria cuando usted solo expele 0.5 mililitros por cada hora. Entonces es importante, por eso es cuando hay problemas de sospecha en los riñones, se le manda al paciente a medir la orina de 24 horas para determinar diferentes enfermedades. Entonces lo importante es que usted sepa que la orina en su mayor parte está compuesta con un 96%, y que eliminamos 1.4 litros, casi 1,5 litros de orina al día. Por eso es que importante, siempre le dice al paciente que tome suficiente agua. Pongamos la siguiente. Esos son alguna información general de lo que es la orina. Ahora, ya hablando del examen general de la orina, que es el tema que queremos abordar en esta noche, vamos a hablar cuáles son los aspectos que se analizan en el examen de orina y cuál es la interpretación que nosotros damos de cada uno de esos aspectos y para qué nos sirve. Imagínense que algo tan sencillo como es preguntarle el color de la orina al paciente, incluso hay pacientes que llegan por eso a consulta, porque el color le cambia. A veces nos dice, mire que yo estoy orinando demasiado amarillo, o me dice, fíjese doctor que yo estoy orinando sangre, o yo estoy orinando color rosado, marrón. Muchos pacientes consultan por eso. Ya vamos a ver cuál es el color normal de la orina, el aspecto normal. Entonces, ya entrando en la materia, en el tema en esta noche, vamos a ver lo que es el examen general de orina. Pongamos la siguiente. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica del examen de orina? ¿Por qué es importante? Primero, porque tenemos una información del estado funcional del riñón. A través de un examen de orina podemos darnos cuenta cómo está trabajando o funcionando sus riñones. Otra importancia clínica del examen de orina es que nos ayuda a detectar alteraciones de las vías urinarias. También nos ayuda el examen de orina a evidenciar la existencia de problemas metabólicos de índole general, detectables por la eliminación aumentada o disminuida de los metabolitos que hablamos al inicio que componen la orina. Entonces, el examen general de orina tiene mucha importancia clínica para nosotros los médicos, porque nos puede dar información desde cómo está el estado funcional de los riñones, detectar alteraciones como infecciones, filtración de proteínas, etcétera, hasta problemas metabólicos, ya sea porque hay demasiada eliminación de metabolitos o poca eliminación de ellos. Entonces, importante toda la información que nos da el examen general de orina. Ya vamos a hablar un poco más detenido de cada parte del examen de orina. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen vamos a hablar, siempre relacionado con el examen de orina, de qué es la estructura del examen, cómo está conformado, cuáles son las partes y qué nos indica cada parte del examen de orina. Como les mencionaba, hay bastante información que nosotros los médicos obtenemos de un simple examen de orina. No solo es indicativo de infección, también nos dice otra información relacionada con la función o la excreción que tiene el riñón como una forma de filtro para expeler los metabolitos por medio de la filtración del plasma. Entonces vamos a poner la siguiente imagen para continuar hablando de este tema, lo que es el examen general de orina. Ya hablábamos al inicio
de qué es la orina, cuáles son los componentes de la orina y para qué sirve la orina. Ahora estamos hablando ya del examen de orina, cuál es la importancia clínica de un examen de orina y más adelante vamos a ver cuáles son las partes que se analizan en un examen de orina. Recuerde que el examen de orina es una persona que ha estudiado en laboratorio, el que lo hace. Nosotros los médicos solo lo interpretamos el resultado, no lo hacemos el examen, sino que los exámenes de orina se hacen en los diferentes laboratorios. Y el examen, quien lo interpreta es el médico. El resultado del examen, el médico es el que lo interpreta y él, de acuerdo a los resultados, va a decir qué es lo que usted tiene o qué es lo que se ha encontrado en el examen de orina. Pongamos la siguiente imagen. Ahora, ¿cuál es la estructura del urianálisis? O sea, ¿cuáles son las partes que tiene un examen de orina? En primer lugar, se nos da información general del aspecto, el color de la orina. Luego viene un examen químico que se hace con unas tiras reactivas donde detectamos diferentes parámetros. Y por último está el examen microscópico. Esas son las tres estructuras que se analizan en un examen de orina. Las consideraciones generales se nos dice qué aspecto tiene, qué color, qué olor, la densidad y el pH. En el examen químico se nos dice si hay presencia o no de proteínas, de azúcar, de bilirrubinas, nitritos, urobilinógenos y cetonas. Y en el examen microscópico se nos da la información si hay presencia de células como leucocitos, eritrocitos o cilindros o cristales. Esos son los tres aspectos que siempre se menciona en un examen de orina. Más adelante lo vamos a ver para que usted tenga una mejor idea. Pongamos la siguiente imagen. Esos son los componentes del examen de orina. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. El aspecto, por ejemplo, siempre se menciona qué aspecto tiene la orina, si es clara, si es turbia, el color, el aspecto debe ser claro y limpio. Si la orina es turbia, puede ser que tenga presencia de proteínas, leucocitos, bacterias, pus o algunos lípidos. Entonces el color normal de la orina es, el aspecto de la orina, como se ve ahí, es clara y limpia. Si usted ya está orinando una orina con un aspecto turbio es porque tiene algún problema y puede ser que tenga presencia de proteínas, puede ser que tenga una infección, que tenga presencia de bacterias, pus o algunos lípidos. Entonces es importante, todos los aspectos del examen de orina son importantes porque nos dan una información. En este caso el aspecto nos dice si la orina es clara y limpia. Si es turbia y hay algunos problemas, como les mencioné. Ahora, en el siguiente que se valora es el color. Pongamos la siguiente. El color. El color de la orina, como se ve anteriormente, es un amarillo ámbar. Ese es el color. Si usted ya tiene una orina que es muy amarilla o que tira a un color naranja, puede ser que tenga presencia de pigmentos biliares en la orina, como cuando hay hepatitis. Si la orina es rojiza, puede ser que tenga presencia de sangre o unas proteínas que llaman porfirina o mioglobina. Si el color es como caoba, puede ser que tenga un aspecto como café oscuro, se llama coluria. También pueden haber pigmentos biliares en la orina. Si el color es verde, azul, puede ser causa por una infección, y si es negra, pues hay un trastorno que se llama alcaptonuria. Entonces, el aspecto es importante, luego el color también es importante. Si tenemos una orina demasiado amarilla, podemos verla en pacientes con problemas de hepatitis. Si es una orina color rojiza, puede ser presencia de sangre en la orina. Entonces, el color también es importante. Ya les mencionaba que hay muchos pacientes que nos consultan porque ven que hay un cambio en el color o en el aspecto de la orina. Entonces, el aspecto es bien importante, así como el color. Otro aspecto que analiza el examen de orina, pongamos la siguiente,
es el olor. Siempre nos dice sui generis, o sea, el olor, la orina tiene un olor característico que solo este líquido corporal la tiene, por eso se llama sui generis, quiere decir que es el olor normal, pero en ocasiones puede haber un olor muy fuerte como amoníaco. Ese olor muy fuerte como amoníaco es producto a veces de infecciones urinarias o de bacterias que dobla una proteína que se convierte en ureasa positiva. También puede a veces la orina presentar un olor a alcohol, es cuando el paciente está intoxicado por la ingesta de muchas bebidas o por etanol. A veces puede tener un olor como dulce, a veces presencia de cetonas cuando hay ayunos prolongados o cuando el paciente tiene problemas de diabetes. También puede haber un olor muy fuerte como a heces, y esto se da en pacientes que tienen fístulas vesico-intestinales, o sea, hay un agujero que comunica la vejiga con los intestinos. Entonces, ya hablamos que el aspecto es importante, el olor también nos da alguna información de qué puede alterar el olor de la orina, como infecciones, intoxicaciones por sustancias o la presencia de glucosa que da un olor dulce. Entonces todo eso también nos sirve a nosotros los médicos para saber qué problema está causando alteraciones, ya sea en el aspecto de la orina, en el color o en el olor. Pongamos la siguiente. Otro aspecto que se analiza en el examen de orina es el pH. pH quiere decir potencial de hidrógeno. Ese pH nos dice qué tan alcalina o ácida es la orina. El valor normal es de 4.6 a 8. Ese es el valor normal de un pH en la orina. Este pH puede ser modificado por diferentes situaciones. Una de ellas es por la dieta. Cuando tenemos una dieta que es muy rica en lácteos o en muchos vegetales, el pH puede disminuir, así como las carnes y los cítricos la disminuyen y los lácteos y los vegetales aumentan el pH. Entonces es importante establecer el valor del pH en la orina. Hay algunos medicamentos que también alteran el pH de la orina. El pH lo vuelven bajo, por ejemplo, el ácido ascórbico, los salicilatos. El pH lo vuelven alto los antiácidos, el bicarbonato, la astiacida e infecciones del tracto urinario. Entonces es otro aspecto que se nos informa en el examen de orina. Ahí se nos dice en qué valor anda el pH, si está muy alto o está normal o está muy bajo. Entonces muchos factores pueden aumentar o disminuir este pH, que lo normal es de 4.6 a 8. Entonces ese pH puede ser modificado desde alimentos hasta medicamentos o algunas sustancias que usted haya ingerido. Entonces importante este otro aspecto que se nos informa en el examen general de orina. Pongamos la siguiente. Otro aspecto que se analiza en el examen general de orina se llama densidad específica. La densidad normal de un examen de orina puede ir desde 10,16 a 10,22. Eso es lo normal. Ese es el valor de la densidad específica. Ahora, es importante esta información porque también a veces nos da el estado de hidratación y la capacidad de concentración de los riñones. La densidad pues es baja cuando hay problemas de diabetes, cuando hay insuficiencia suprarrenal, que son unas glándulas que están arriba de los riñones, o cuando hay insuficiencia renal crónica. También la densidad puede ser alta cuando hay deshidratación, cuando hay diabetes o cuando hay el uso de algún material de contraste radiológico. Entonces, cada aspecto del examen de orina lo pueden alterar diferentes situaciones, factores o sustancias, como hemos estado mencionando. En este caso, lo que es la densidad específica, otro aspecto que se valora en el examen general de orina. Pongamos la siguiente. También ahí hay una
imagen de qué colores, como les mencionaba, puede tener una orina. El color que está en la parte superior, amarillo transparente, es el color normal. Ya si ese amarillo se torna un poquito más oscuro, es que ya podemos pensar en algunas alteraciones, sobre todo de tipo hepático biliares. Si el el color de la orina es marrón oscuro, el paciente puede ser que esté muy deshidratado. Si es rosada, rojizo o rojo, puede ser que tenga presencia de sangre en la orina, producto de alguna infección o de algún alimento que quizá haya ingerido el paciente, por ejemplo la remolacha. Cuando comemos remolacha, esto tiñe la orina de un color rojizo, entonces hay que tener cuidado porque a veces hay pacientes que han consumido remolacha y no recuerdan y están orinando un poco rojizo. Si el color es muy naranja, también nos va a decir que hay problemas relacionados también con la vía biliar, o sea, azul o verde. Hay otras sustancias que pueden volver de ese color a la orina. Entonces lo importante que usted sepa que la orina tiene un color normal, amarillo. Ya si ese color cambia es porque hay alguna situación, alguna enfermedad, algún factor o algo que usted ha consumido o que tiene que ha cambiado el color de la orina. Entonces, por eso es importante cuando alguien nos llega a consulta, le preguntamos qué color está orinando. A veces le mencionaba, el paciente desde que llega nos dice: yo vengo, doctor, porque estoy orinando un color muy amarillo, muy oscuro, rojizo o azulado. Entonces el color de la orina es importante para determinar algunas alteraciones en sus riñones o en la vía urinaria. Pongamos la siguiente. En la siguiente vamos a ver el otro aspecto que valora la orina, que son los aspectos químicos. Ya hablábamos del color, del aspecto, del olor, del pH, de la densidad, de los colores de la orina. Ahora vamos a hablar de los aspectos químicos. Ese botecito negro que usted ve ahí contiene en su interior unas tiritas. Esas tiritas se introducen en la muestra de orina y la tirita adquiere diferentes colores. En el mismo frasquito viene señalado, por ejemplo, cuál es el color normal. Si se pone, por ejemplo, moradita, indica alguna infección. Si se pone oscura marrón, es que hay presencia de sangre, etcétera. Entonces, la orina se analiza químicamente por medio de esas tiras reactivas. ¿Qué información nos dan estas tiritas? Pongamos la siguiente. Nos dan la siguiente información. Una, la presencia de proteínas. Por ejemplo, en una tira, ahí nos dice el color negativo, es que no hay proteínas o hay menos de 10 miligramos por decilitro. Entonces, esas tiras reactivas a veces nos dan colores o cruces. Si nos da una cruz donde la parte que dice proteínas es que hay 30 miligramos por decilitro, si hay 2, 100 miligramos, si hay 3, 300 o si hay 4000. Entonces lo normal es que haya menos de 10, que no tenga la presencia de muchas proteínas, porque es un problema a nivel del riñón. Entonces a través de esas tiritas nos da la información si hay proteínas o no en la orina. Pongamos la siguiente. Estos son aspectos químicos que nos analiza el examen general de orina. Otro aspecto que nos informa estas tiritas es la presencia de glucosa en la orina. La glucosa es lo que usted comúnmente conoce como azúcar. Entonces, normalmente en la orina no debe de haber glucosa. En esas tiritas nos dice si hay o no glucosa. Si hay azúcar en la orina, es que hay un problema. Y la mayoría de veces es porque es una persona diabética que tiene sus niveles altos de azúcar en la sangre. Entonces, eso puede ser resultado
de la presencia de glucosa en la orina. Hay otras enfermedades como el síndrome de Cushing, la insuficiencia renal, que pueden dar presencia de azúcar en la orina. En la orina regularmente, normalmente en un examen normal no debe haber glucosa en la orina, ni proteínas tampoco. Si hay proteínas o glucosa es que hay algún problema y eso es lo que el médico va a investigar. Pongamos la siguiente para ver qué otro aspecto químico nos informa el examen de orina. El examen de orina también nos dice si hay presencia de cetonas son en la orina. Las cetonas están presentes cuando hay un problema de diabetes descompensada o cuando hay una cetonuria, que es por ayunos prolongados, cuando hay, por ejemplo, demasiados vómitos en algunas personas, sobre todo en las embarazadas, o cuando hay enfermedades infecciosas o un síndrome que se llama de Fanconi. Entonces, si hay presencia de estos aspectos que se llaman cetonas en la orina, es que se llama cetonuria y hay que investigar cuál es la causa. Una de las enfermedades que más común da presencia de cetonas en la orina es la diabetes. Paciente que está descompensado con el problema de la diabetes o del azúcar. Pongamos la siguiente. Otro aspecto químico que se nos informa en el examen de orina es uno que se llama urobilinógeno. El urobilinógeno es un indicador temprano de daño del parénquima hepático. Cuando hay, por ejemplo, una hepatitis, cuando hay cirrosis, cuando hay una lesión en el hígado, aparece el urobilinógeno en la orina. Y es indicativo, como les mencionaba, de enfermedad hepatocelular o de una anemia hemolítica. La anemia hemolítica es una anemia en donde el cuerpo de la persona destruye los glóbulos rojos, eso se llama hemólisis, de ahí viene la anemia hemolítica. Entonces, el urobilinógeno presente en la orina puede ser un indicador de daño hepatocelular o de una anemia hemolítica. Pongamos la siguiente. Otro aspecto químico, que nos indica que se puede detectar, en la orina, es la bilirrubina. La bilirrubina son metabolitos procedentes de la degradación de los glóbulos rojos que pasan por el hígado y el hígado los tira por la bilis, los convierte en bilirrubina. Entonces la bilirrubina, cuando está positiva en la orina, nos indica que hay un problema de obstrucción a nivel de la vía biliar. Eso se llama ictericia obstructiva. Generalmente es porque hay un problema hepático de los conductos biliares o de un cáncer hepático. Entonces, cuando hay bilirrubina en la orina, casi siempre es un problema hepatobiliar. Pongamos la siguiente. Otro aspecto químico que se puede analizar en la orina son la presencia de nitritos. Lo normal es que de todas estas que les he mencionado, estos aspectos, la bilirrubina, la glucosa, las proteínas, lo normal es que no haya nada de esto en un examen de orina. Un examen normal de orina, todo esto va a salir negativo. Cuando sale positivo es que hay algún problema, como les he mencionado. En este caso, si hay nitritos en la orina, es que hay algunas bacterias que reducen los nitratos, son metabolitos de las proteínas en nitritos, entonces por eso se vuelven presentes. Casi siempre que hay nitritos en la orina es patognomónico de una infección urinaria. Si un paciente me llega con un examen de orina y dice nitritos positivos, casi siempre hay que asociarlo a una infección urinaria por diferentes bacterias que reducen los nitratos en nitritos. En un examen normal de orina no hay nitritos, solo cuando hay infecciones por algunas bacterias es que hay presencia de nitritos en la orina. Pongamos la siguiente. Otro aspecto químico de la orina es
la presencia de un componente que se llama estearasa leucocitaria. Lo normal en un examen de orina es que no haya o que esté negativo la estearasa leucocitaria. Si el examen de orina reporta estearasa leucocitaria, quiere decir que hay leucocitos que son componentes o células de la sangre presentes cuando hay una infección. Y los leucocitos, la estearasa de leucocitos junto con los nitritos y la presencia de bacterias aumentan la sensibilidad y especificidad para las infecciones de las vías urinarias. De tanto los nitritos como la estearasa de leucocitos en un examen normal no deben de estar. Si los nitritos y la estearasa de leucocitos es positiva, es casi siempre indicativo de una infección de las vías urinarias. Eso quiere decir IBU, infección de vías urinarias. Pongamos la siguiente. Ahora, otro aspecto que se analiza en el examen de orina, como se ve en esa foto, es un estudio microscópico, o sea, el técnico o el microbiólogo, el que hace el examen, toma una muestra, hace una extendida, una laminita y la pone ahí en el microscopio para observar microscópicamente la orina. Eso es el sedimento urinario. Vamos a ver qué información nos da ese sedimento urinario. Pongamos la siguiente imagen. El sedimento urinario, el análisis microscopio nos puede decir si hay cilindros. Si hay cilindros, que son partículas diminutas en forma de tubo, pero se llaman cilindros, son compuestas de glóbulos blancos, rojos o células renales y se forman en la estructura de renales llamados túbulos. Entonces los cilindros se mantienen juntos por medio de una proteína que secreta el riñón. El contenido de un cilindro le puede decir al médico si su orina está saludable o anormal. Entonces, en el examen microscópico del sedimento urinario puede analizarse la presencia de estos cilindros. Pongamos la siguiente. También en el sedimento urinario se puede analizar la presencia de cristales. Los cristales son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia de su aumento en la orina. Esos cristales pueden ser de carbonato de calcio, de fosfato de calcio o de uratos de amonio. También eso es cuando el pH es alcalino. Cuando el pH es ácido, esos cristales pueden ser de ácido úrico, uratos de sodio y oxalatos de calcio. Entonces cuando se nos dice que hay cristales, eso puede ser indicativo de que la persona tenga piedras o arenilla en los riñones o que esté propenso a tener problemas de piedras o arenilla en los riñones. Todos esos cristales se van acumulando en alguna parte del riñón y se van formando la arenilla o las piedras en los riñones. Esos cristales pueden ser carbonato de calcio, fosfato de calcio, uratos de amonio, pueden ser cristales de ácido úrico, de sodio o de oxalato de calcio. Todos los cristales, algunos provienen de problemas metabólicos. Por ejemplo, si un paciente que tiene problemas de ácido úrico, en la orina va a tener ácido úrico que puede formar piedras. Si un paciente que tiene problemas con el metabolismo del calcio, va a tener presencia de carbonato de calcio, o a veces infecciones de repetición pueden causar acumulación de oxalato de calcio. Esos se precipitan y pueden formar arenilla o piedras en los riñones. Entonces esa información, si hay cristales de estos que les he mencionado, ¿no?, en la orina, se analiza a través de ese sedimento urinario. Pongamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen, también en el sedimento urinario, a través del examen microscopio, que se hace por el microscopio, la persona que hace el examen nos puede decir si hay células. ¿Cuáles células son las que pueden encontrar? Son células que pueden ser producto de la descamación del tracto urinario o que provienen de los túbulos renales o del sistema colector, también donde hay una transición del epitelio del tracto urinario,
o si hay presencia de células escamosas. Entonces nos puede dar información de la presencia de algunas células en el sedimento urinario, y algunas células nos indican si es problema de la vía urinaria superior o inferior. Pongamos la siguiente. Otra información siempre relacionada con células que nos puede dar el examen microscópico del sedimento urinario es la presencia de sangre, de células provenientes de la sangre, como los leucocitos. Los leucocitos, cuando están presentes en el examen microscópico de la orina, nos indican que hay infección urinaria. Entonces, o también nos puede decir si hay presencia de algunas infecciones como uretritis, problemas en la vejiga, etcétera. Entonces, células que están normalmente en la sangre pueden también encontrarse en la orina bajo ciertas condiciones. Cuando hay, por ejemplo, infección, que se va a observar la presencia de leucocitos en la orina. Un examen normal de orina no deben de haber leucocitos, y si hay una buena cantidad de ellos es que alguna infección en cierta parte de la vía urinaria. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, siempre hablando del sedimento urinario, otras células provenientes de la sangre que se pueden detectar son los eritrocitos. Los que le hablaba anteriormente eran los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Si hay una buena cantidad de leucocitos en la orina por el examen microscópico, es que hay alguna infección. Si hay eritrocitos, que son los glóbulos rojos de la sangre presentes en la orina, casi siempre nos indica presencia de un sangrado que se llama hematuria, un sangrado en la orina. La presencia de sangre en la orina puede ser un daño a nivel renal o a nivel de los glomérulos de los riñones. Y también la hematuria, o sea, la presencia de eritrocitos o sangre en la orina, puede ser producto de un problema urológico, como ser infecciones, cálculos o tumores. Entonces, a veces los eritrocitos son signos de enfermedad renal temprana. Entonces hay que tener muy en cuenta si en un examen de orina encontramos leucocitos o eritrocitos. En un examen normal de orina, estas células no deben de estar presentes en la orina. Pongamos la siguiente. Otro aspecto que se ve en el examen de orina, bueno, esto que está ahí es el informe de un examen de orina. Ya todo lo que les he hablado está condensado ahí. Ese es un examen de orina. Se nos dice el aspecto físico, que es el olor, la apariencia, el color, luego el examen químico y el examen microscópico. Entonces, todo lo que les he hablado anteriormente se condensa en ese resultado. Así nos dan los informes en el laboratorio de un examen de orina. Por ejemplo, en el resultado el color normal debe decir amarillo, ámbar, el aspecto es limpio, la densidad, les mencioné, va de 10-15 a 10-20. En el examen químico, el pH ahí está de 6, los nitritos deben de ser negativos. Ese que está ahí es un examen normal de orina. Ahí se nos dice el examen físico, luego el examen químico. Les mencioné que los nitritos, las proteínas, la glucosa, los cuerpos cetónicos deben de estar negativos. Si está positivo es que hay algún problema. Igual que la bilirrubina. Esos componentes deben de estar negativos en un examen normal de la orina. Si están presentes, ya les mencioné qué enfermedades o qué alteraciones o aspectos pueden alterar el examen químico de la orina. Luego, el examen microscópico. En el examen microscópico se nos dice si hay presencia de células como células epiteliales. Ahí los eritrocitos dice 0 a 1 por campo, el leucocito 0 a 1, los cilindros de 0 a 1, no debe haber moco en la orina,
Si hay abundantes cristales, hay que ver de qué cristal se trata, si son de oxalatos de calcio, de ácido úrico, etcétera. Levaduras no se observan y pues bacterias a veces pueden haber abundantes, moderadas o escasas. Entonces un examen condensado, un resultado, eso es lo que nos llega a nosotros los médicos cuando viene usted con un examen de orina. Si usted ve ahí en ese examen toda la información que les he dado en esta noche de un examen de orina se condensa en ese resultado. De cada aspecto del examen de orina nos dice qué problema puede tener usted con un resultado de orina. Si hay nitrito, hablábamos que puede tratarse de una infección. Si hay proteínas, es que hay alteración en la función del riñón. Si hay azúcar, posiblemente es que haya presencia de diabetes o azúcar en la sangre, como usted le conoce. Si hay cuerpos cetónicos, quizás es porque hay problemas de diabetes o un ayuno muy prolongado. Si hay presencia de bilirruinas, quizás sea un problema hepático o biliar. Si hay células epiteliales y leucocitos, puede tratarse de una infección. Si hay eritrocitos, pueden estar presentes por problemas de sangrado en la orina, producto de infecciones o de piedra o cálculos en los riñones. Si hay cristales o mucho moco, puede ser presencia de infecciones. Los cristales pueden ser precursores de problemas de arenía o de piedra en los riñones, como comúnmente la persona lo menciona, o sea, se llaman litos, litiasis. La litiasis es la presencia de piedras en la orina. Entonces, cada aspecto de ese examen de orina nos sirve a nosotros para saber el problema que usted tiene. Por eso cuando hay algunos síntomas, si usted tiene un dolor lumbar, o sea, en la parte alta de la espalda, puede ser una infección, entonces le manda a hacer un examen de orina, ahí se constata. Si tiene un dolor muy fuerte en la espalda que se le viene hacia el abdomen, ganas de vomitar, puede ser presencia de cálculos en la orina. En un examen de orina también nos puede dar un indicio cuando hay presencia de cálculos o de piedras en los riñones. Nos salen los eritrocitos en la orina y más dolor. Eso nos puede dar un indicio que el paciente, sobre todo en hombres, se da eso. Hay dolor lumbar y irradiado hacia la parte de enfrente del abdomen, y el examen de orina reporta eritrocitos. Puede ser que el paciente tenga cálculos en la orina. Entonces, en muchas ocasiones mandamos a hacer el examen de orina, como les mencionaba, no solo para detectar infecciones. El examen de orina, la mayoría de las personas piensan que el examen de orina solo es para detectar infecciones, y no. Aparte de infecciones, podemos detectar si la función del riñón está bien, revisando que no haya presencia de proteínas en la orina. También nos puede detectar o dar indicios si una persona puede tener cálculos o piedras en los riñones, o también nos da indicios si el paciente puede tener problemas de una enfermedad hepática como la hepatitis. Cuando hay hepatitis, el urobilinógeno y la bilirruina salen positivos en la orina. Todos estos aspectos y muchos más, como les he mencionado, nos da información un simple examen de orina. Entonces es importante que cuando usted se haga un examen de orina, no solo que le digan tengo infección, no, sino que hay que analizar todos los demás aspectos, porque quizá no tenga una infección, pero pudiese tener otro problema en los riñones que se puede detectar a través de un examen simple de orina. Ya es la última, podemos volver hacia acá. Entonces eso es lo que hemos querido hablar en esta noche del análisis del examen general de orina. Si usted está teniendo un malestar al orinar, los pacientes siempre nos dicen en términos populares, es que tengo mal de orín. Casi siempre ese mal de orín, como usted lo denomina el médico, es
signo de una enfermedad infecciosa de la vía urinaria. Eso se le llama disuria, o sea, el dolor al orinar o el ardor para orinar. Si usted está teniendo deseo de orinar frecuentemente y en una cantidad muy poca que se llama poliaquiuria, también es indicio de una infección urinaria. Si usted es un hombre mayor de 40 a 50 años y por las noches se levanta muchas veces a orinar, quizás sea indicios de un problema a nivel de la próstata. Y si es una persona que orina o ha orinado sangre en alguna ocasión, si es un hombre, pensamos primero en dos cosas, pensamos en problemas en la próstata, si es un hombre mayor, si es un hombre joven, en problemas de piedras a nivel de la vía urinaria. Si es una mujer que orina sangre, entonces casi siempre pensamos en problemas de infección urinaria. Entonces cada paciente es para nosotros un caso individual, no podemos generalizar todas las enfermedades o todos los problemas en todos los pacientes, ¿verdad? Como dicen popularmente, cada cabeza es un mundo, y así es, cada paciente es diferente para nosotros. Por eso es que es importante dejarse analizar o ir a consulta cuando usted tenga un problema de salud en su cuerpo, porque como cada cabeza es un mundo, cada paciente es diferente, o cada enfermedad se comporta de una forma diferente en los pacientes y los tratamientos igual no funcionan y siempre igual en todos los pacientes. Hay pacientes que a veces nos llegan y nos dicen, fíjese que tengo este problema y tomé esta y otra pastilla porque mi mamá o mi abuela o mi hermana, mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, mi vecina tuvo lo mismo y tomó y le llegaron y a mí no me llega. Es que quizá usted no responde igual a ese tratamiento o quizá tiene un problema de salud que se asemeja al que tuvo su familiar. Y usted pensando que era lo mismo, tomó ese tratamiento y no le llega. Entonces la importancia que siempre les digo, que ante cualquier problema de salud que usted o uno de sus familiares tenga en su casa, lo importante es acudir donde un médico para que él le haga una evaluación, una revisión y si es necesario e imperativo la realización de algunos exámenes para detectar el problema de salud que le está dando el dolor, el malestar urinario, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos querido hablar en esta noche. Ya son las 9 de la noche en punto. Recuerde que estamos en esta sección médica los días jueves de 8 a 9 de la noche. Es el horario en el cual pasamos esta sección médico en su casa. También siempre les informo, si usted tiene un problema de salud y nos quiere visitar para poderle atender como médicos, nuestra clínica está ubicada en la Placita Zanca. La Placita Zanca queda a 2 cuadras arriba del Parque Central, en el barrio del Centro. Por cualquiera de las 2 calles que van hacia el barrio arriba, usted nos puede localizar ahí en medio, 2 cuadras, en la Placita Zanca, ahí estamos ubicados. Damos consulta de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 8:30 a 12 del mediodía. Esos son los horarios en donde nos encuentra ahí para cualquier consulta que usted o uno de sus familiares quisiera tener con nosotros. Es un placer el atenderles y nos alegramos cuando depositan su confianza en nosotros como médicos. Estamos ahí para poder atender cuando usted quiera tener una consulta con nosotros. Somos médicos generales que tenemos muchos años ya de estar ejerciendo esta noble profesión y atendemos a adultos, niños, cualquier problema de salud que esté a nuestro alcance, pues ahí damos consulta de medicina general. Este ha sido todo en esta noche. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana.